Bien, el tema libertad en Cristo. Y si pueden abrir su Biblia, por favor, en el capítulo 4 del libro de Ruth. Capítulo 4 del libro de Ruth. Voy a leer nada más para iniciar del versículo 1 al 4. Ruth 4, 1 al 4. Dice así el versículo 1. Y Boz subió a la puerta y ahí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien Boz había hablado iba pasando y le dijo, tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Ellos se sentaron. Entonces Boz dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Bien. De acuerdo a la Escritura, ¿qué significa redimir? ¿Qué significa el ser redimido? ¿Es usted redimido? Básicamente todo esto se refiere al maravilloso y grande amor y redentor de Dios, ¿verdad? Esa es la base. Somos pecadores, estamos perdidos y vendidos en esclavitud, pero gracias, ¿verdad? Gracias a Dios, Jesús con su sangre preciosa nos volvió a comprar. Él nos ha redimido. ¿Es usted redimido? Este es el énfasis que voy a dar de acuerdo a la Escritura en este capítulo 4. Si recuerda, como mencionaba, domingo pasado hablé sobre desde el inicio del libro de Ruth, ¿verdad? Y enfatizando en el capítulo 3, y leímos algo del capítulo número 1, en el cual nos habla y nos dice sobre Ruth, ¿verdad? ¿Cómo empieza este libro? Empieza con un hombre de Belén y su familia, ¿verdad? Que había viajado a Moab, donde vivían ellos, o donde vivieron ellos algún tiempo. Este matrimonio tuvo 2 hijos. Los 2 se casaron, tomaron esposas. Uno de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, ¿verdad? Bien, durante el transcurso de los años, tanto el padre como los hijos, ¿verdad?, murieron. Y la viuda de Elimelech, que era el nombre del esposo, la viuda Noemí, decidió volver a Belén. Y habló con sus nueras y les dijo que volvieran a los suyos, que regresaran a sus pueblos, que regresaran a sus parientes, a sus dioses. Orfa decidió hacerlo, ella regresó. Pero Ruth demostró su lealtad a Noemí al decidir acompañarla a Belén. Entonces, la historia de nuestra redención no empezó alegremente, pero termina alegremente. Empezó con un entierro, pero termina con una boda. Empezó con hambre, pero termina con abundancia. Entonces, la historia de Ruth y de Boz es una historia de amor maravillosa en sí misma. Pero hay otra historia detrás de esta historia, que es el resto de la verdad. Y ese es el énfasis que quiero que veamos hoy. Es el resto de la verdad. Entonces, Ruth era moabita. Boz era israelita, era de Israel. Ruth era forastera, ¿verdad? Era extranjera, ella era de Moab, que era una nación odiada, era una nación aborrecida, la cual tenía una maldición sobre ella. Entonces, Ruth, como podemos ver, no pertenecía a la ciudadanía de Israel, mas sin embargo, Boz la redimió. Se casó con ella y Ruth se convirtió por consiguiente en una ilustración de todos nosotros, ¿sí? De todos nosotros. Porque Ruth es eso, el libro de Ruth es una ilustración de la iglesia, que es la esposa de Cristo, ¿verdad? Y Boz, que la redimió, es una ilustración del Señor Jesucristo, nuestro pariente redentor. ¿Ok? Entonces, lo mencioné la semana pasada y deseo en verdad que lo mantenga mucho en su mente, pero más que nada en su corazón. ¿Sí? Esta es una ilustración, una verdadera ilustración de la iglesia y el Señor Jesús, ¿verdad? Puesto que la iglesia es la prometida de Cristo. También mencioné, ¿verdad?, enfatizando en el capítulo 3 de lo que estuvimos hablando el domingo, que Boz no era el único pariente, que podía redimir a Ruth. Mas sin embargo, él mismo le dijo a Ruth, Ruth, si él no quiere redimirte, entonces yo te redimiré.
Vos sabía que era necesario seguir el orden establecido de la ley. Sí, la ley tenía que ser obedecida. Si se fija una vez en el versículo 3 y 4 que acabamos de leer del libro de Ruth 4, el versículo 3 y 4 dice una vez más, vos, dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Bien. Como puede ver, aquí la palabra clave es redención. ¿Sí? La palabra redención se usa por lo menos nada más en este capítulo, más de 15 veces. ¿Sí? Podemos captar la idea aquí en este versículo 4. Ahora, quizá usted no sabe, no comprende bien al 100% el significado de este versículo. ¿Sí? Pero ahorita de momento solo lo estoy leyendo para mostrarle el énfasis de esta palabra tan importante, la palabra redimir. ¿Okay? Porque estamos hablando acerca de la redención y de nuestro pariente redentor, ¿verdad? Es decir, aquel que está muy cercano a nosotros, el Señor Jesús, que es el que nos redimió. Bien, entonces recuerde que esta historia comienza con un funeral, pero termina con una boda. Empieza con hambre, mas termina con abundancia. Empieza con llanto, pero termina con un gran gozo. Sí, un gran gozo. En este capítulo 4 hay ilustraciones importantes que en verdad deseo enfatizar. Recuerde que en el Antiguo Testamento tenemos bastantes ilustraciones que nos hablan de la salvación y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? A veces solo tenemos que seguir leyendo, ¿verdad? Y todas estas ilustraciones saltan a nuestros ojos. ¿Por qué cree que Dios escondió todas estas cosas? Bueno, creo yo que por una razón. Para que nosotros podamos en verdad tener el gozo de descubrirlas. ¿Verdad? Porque absolutamente ninguna de estas cosas pudo solamente pasar por casualidad. Ninguna de ellas, ninguna. Por eso, lo que vamos a ver es una clara ilustración de nuestro Redentor, que es el Señor Jesús. Y a la vez, vamos a poder ver una ilustración de nuestra propia vida renovada. ¿Sí? O sea, lo que sucede cuando venimos a los pies de Jesucristo. ¿Okay? Vamos a leer una vez más Ruth 4, pero en esta ocasión voy a leer del 1 al 6 para adentrarnos ya en la historia. Ruth 4:1. Y vos subió a la puerta y ahí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando y le dijo, tú, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. Y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Versículo 5. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Esta fue la última palabra de este hombre. Sí, yo no puedo redimirla. Bien, si usted no está familiarizado con todo esto o es un creyente nuevo en el conocimiento de la Biblia, tal vez todo esto podrá sonar un poco confuso, ¿verdad? Y lo entiendo, tal vez tenga poco o ningún sentido para usted. ¿Sí? Por lo tanto, permítame darle un trasfondo para clarificar un poco más este asunto. Okay. Primero, el primer punto, este evento se desarrolló en el antiguo Israel. ¿Okay? Y había algunas leyes que se necesitaban entender y que debían ser seguidas, tal y como eran. ¿Okay? La primera de esas leyes, la primera ley era la ley del pariente redentor, ¿verdad? Y la segunda era la ley del matrimonio levirato.
Ok, ¿en qué consistía la primera? La primera ley, la ley del pariente redentor, consistía en que Dios otorgaba tierras a una familia de cierta tribu, ¿verdad? Y quería que esa tierra permaneciera en esa familia. Pero algunas veces, por diferentes circunstancias, el propietario de esa tierra la hipotecaba. Se iba en bancarrota, ¿verdad? Y vendía esa tierra a alguien más. Pero en este caso en especial, Dios tenía un plan. ¿Sí? Dios tenía un plan. Un hombre, pariente cercano, podía venir y redimir esta tierra comprándola. ¿Sí? Comprándola. Por eso es obviamente el nombre, ¿verdad? El nombre de la ley, pariente redentor. Okay. Ahora la segunda. También había la ley conocida, como decía, como matrimonio levirato. Y se refiere a esto. Si un hombre se casaba y no llegaba a tener hijos y moría, entonces, a fin de preservar su nombre, ¿verdad? Un hermano de este hombre debía venir y casarse con su cuñada, que había enviudado, y procurar tener hijos, ¿verdad? ¿Y cuál era el fin? El fin era de que el nombre del difunto fuera perpetuado, ¿verdad? Por eso, la tierra y el nombre son muy, muy importantes para todos los judíos. Y eso era la ley, y es la ley para ellos. Levíticos 25, el versículo 24 y 25, escuche cómo dice: así que de toda tierra de vuestra posesión, otorgaréis a la tierra el derecho de ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá. Sí, esto es Levíticos 25. Entonces, así, ¿verdad? Había el pariente redentor que podía venir, comprar la tierra y redimirla, y el pariente que venía y se casaba con la viuda para procrear hijos. Vos es el pariente redentor, pero es también el que se va a casar con Ruth, quien es la viuda, porque recuerde, su marido había muerto y sus propiedades iban a ser vendidas. Y este es en sí el trasfondo de este pasaje de las Escrituras, y debemos entenderlo muy claro. Sí, debemos entenderlo muy claro todo esto para poder entender el resto, sí, todo lo demás, porque es bastante importante. Bien. Entonces, como podemos ver, había algunas cosas que era necesario que un hombre hiciera a fin de poder comprar la tierra, y era redimir la propiedad y aceptar a la viuda que venía con la propiedad, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, debía estar calificado legalmente, ¿sí? O sea, es decir, debía ser el pariente más cercano. Eso era por sobre todo. Y en segundo lugar, debía estar calificado financieramente. O sea que debía tener suficiente dinero como para poder comprar la propiedad, ¿sí? Tercer lugar, y bastante importante, debía querer hacerlo. Porque nadie, absolutamente nadie, podía forzarlo a hacerlo. Él debía hacerlo voluntariamente. Voluntariamente tenía que hacerlo. ¿Suena esto familiar? Mire, debía ser el pariente más cercano, debía ser acaudalado o rico, y debía hacerlo voluntariamente. Ese es un retrato perfecto de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, ¿sí? Y es lo que deseo que podamos ver claramente. Deseo que vea cómo Jesús está retratado dentro de todo esto, ¿sí? Bien, vamos al versículo 6. Quiero que vea cómo vos era primero legalmente digno. Versículo 6 dice: y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? Vos, dice a Ruth, yo estaría feliz de comprar este terreno y de casarme contigo. Pero, y aquí está el pero, dice, yo no soy el primero en la fila. Hay alguien que está primero que yo. Dice, yo soy un pariente cercano, sí, pero aún hay uno más cercano a ti que yo. Y dice, y él le dijo, vos, él debe tener prioridad. Y si él no lo hace, entonces yo lo haré, ¿verdad? ¿Qué hizo vos? Vos, dice la Escritura, salió a la puerta de la ciudad, que era donde se llevaban todos los negocios, ¿verdad? Salió a la puerta de la ciudad y esperó para ver o encontrarse con este hombre, que era el pariente más cercano. Y le dijo,
quiero hablar contigo. Y él le explicó acerca de Noemí, de la viuda, ¿verdad? Del terreno y de todo eso. Y le dijo, ¿quieres comprar esta propiedad? ¿Quieres tú redimirla? Tú puedes hacerlo. Le dijo, tienes todo el derecho, eres el pariente más cercano. Y él le respondió, bien, la compraré. Pero entonces Booz le explica, con el terreno va una mujer, Ruth. ¿Verdad? Tú tienes que casarte con Ruth, con la viuda del difunto, si compras esta propiedad. Entonces le contestó, no, dice, yo no puedo redimirla entonces. Dice, porque esto perjudicaría mi propia herencia. ¿Qué quiere decir con eso? Y esto es muy importante, es interesante, ¿no cree? ¿Qué quiere decir con todo esto? Le voy a decir. Piense primero, vamos por partes. ¿Quién es este hombre? Este pariente cercano. Si vos representa al Señor Jesucristo, ¿quién es este pariente cercano que no podía redimir? No podía redimir. Es Adán. Adán representa a este pariente cercano. Recuerde, todos estamos o en Adán o en Cristo. Todos estamos o en Adán o en Cristo. Piense, ¿quién es realmente mi pariente más cercano? Adán. Todos, absolutamente todos, y sabemos eso, estamos emparentados con Adán, ¿cierto? Y en Adán, todos morimos. Él es el pariente más cercano que todos absolutamente tenemos. Hoy día, y es curioso, pero hay tantas personas que están buscando en su árbol genealógico para según saber de qué apellidos o qué nombres descienden, ¿verdad? Y se sienten orgullosos muchos de ellos, ¿verdad? O sea que les resulta muy importante el saber que descienden, por ejemplo, de los primeros, puede ser, ¿verdad?, los primeros colonos del continente donde viven. Y está bien, está bien. Pero déjeme decirle que yo, sin buscar, he llegado mucho más allá dentro de mi árbol genealógico. Aprendí que desciendo de un corrupto agricultor y de un marinero ebrio. Ese corrupto agricultor fue Adán y ese marinero ebrio fue Noé. Nuestro pariente más cercano es Adán y en Adán todos morimos espiritualmente. Ahora, recuerde lo que Booz dijo cuando se sentó a la puerta principal del pueblo para hacer el negocio. Dijo, tengamos 10 testigos. Sí, nos dice en el versículo 2, tengamos 10 testigos. Ahora, piense, ¿quiénes son los 10 testigos que dicen que nuestra naturaleza adámica no puede salvarnos, no puede redimirnos? ¿Quiénes son? Los 10 mandamientos, la ley. ¿Sí? Los cuales todos, absolutamente todos, somos culpables de quebrantarlos. Tal vez usted piense, bueno, yo no he cometido adulterio, yo no he matado a nadie. Pero escúcheme, la ley es una sola. Y la Biblia claramente nos dice que si quebrantamos la ley en un punto, nos hace culpables de todos. ¿Sí? Nos hace culpables de todo. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección. Dios demanda perfección. Entonces, hay 10 testigos que nos dicen claramente que nosotros no podemos redimirnos, no podemos salvarnos por nosotros mismos. Ahora, note cuán lleno de egoísmo es este pariente más cercano. Él dijo, yo necesito mi herencia, yo no puedo redimir. Por supuesto que no puede, tan lleno de egoísmo en sí mismo. Pero, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, hay otro pariente, el siguiente en la línea, el Señor Jesús. El Señor Jesús, Él, recuerde, se hizo humano a fin de poder ser nuestro pariente más cercano. Esa es la razón de la encarnación. Porque, ¿por qué Jesús dejó su gloria? ¿Por qué el gran Dios eterno se hizo hombre? Para poder ser nuestro pariente más cercano. La misma escritura, Hebreos 2:14, escuche lo que nos dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, dice, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Jesús, debido a que usted y yo somos carne y sangre, Él se hizo carne y sangre para destruir, como dice la Escritura, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Mire, la misma Biblia llama al Señor Jesucristo nuestro hermano. Sí, nuestro hermano. Por eso Él, ¿verdad? Él se hizo hombre para poder ser nuestro pariente redentor. El versículo 15 de enseguida de Hebreos 2:14, el 15 dice, y así librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos ¿a qué? A la esclavitud. A la esclavitud. Por eso Jesús es legalmente digno de serlo. Él, a pesar de ser Dios, no podía redimirnos como Dios, tenía que redimirnos como hombre. ¿Sí? Tenía que hacerse nuestro pariente cercano. Porque recordemos muy claramente, nuestra propiedad se perdió ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Y debía ser redimida por un hombre, Jesucristo. Así que recuerde, estamos hablando de nuestro Señor que es legalmente digno. Legalmente digno. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis 5. Recuerde que el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, ¿verdad? Dios le dio una visión, una revelación de las cosas que estaban por venir. Apocalipsis 5. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Apocalipsis 5, 1 y 2. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ok, lo primero, este libro es el libro de propiedad de toda la tierra. Ok, este libro es el documento oficial que determina el destino final de toda la historia. Ok, y aquí Juan ve este libro que está sellado. Y hoy escucha la pregunta del ángel. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan nos sigue diciendo, el versículo 3 al 5. El 3 dice, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Dice, y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Solo Jesús es digno. Sí, solo Jesús es digno. Él es nuestro Redentor. Y así como Boaz redimió a Ruth, borrando todo su pasado, ¿sí? Dándole un presente seguro y sellándole con un increíble futuro para ella, de la misma manera, Jesús quiere darle a usted perdón por su vida pasada. Es de la misma manera, quiere darle una vida cambiada en el presente y sobre todo vida eterna en el futuro. ¿No? ¿Es Jesús su Redentor? Mire, desafortunadamente, en nuestro mundo, y sabemos esto, nuestro mundo es un verdadero desorden. ¿Sí? Es un verdadero desorden, y eso sabemos. Bien, ¿sabe cómo en la Escritura se le describe a Satanás primero? Primero como un dragón. ¿Sí? ¿Sabe cómo se le describe al anticristo? Como una bestia. ¿Ok? Entonces tenemos a este enorme y feroz dragón, ¿ah? Y a la bestia con sus miles de servidores. ¿Y sabe a quién envió Dios para que enfrente al dragón y a esta bestia? A un cordero. A un cordero. ¿Sí? A un cordero el cual nos ha redimido con su sangre. ¿Por qué? Porque solo Él es digno. Solo Él es digno. El Cordero de Dios. ¿Sí? Aquel que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Así es de que podemos ver claramente que Jesús es legalmente digno. ¿Ah? Pero no solamente digno. Jesús es ilimitadamente rico. ¿Ah? Ilimitadamente rico. Recuerda, para poder redimir a Ruth, Boaz debía tener dinero, ¿verdad? Debía tener dinero. En el capítulo 2 nos dice que Boaz era un hombre de mucha riqueza. Entonces, recuerde que el pariente redentor debía ser un pariente cercano, el cual tenía que tener lo suficiente para poder comprar la propiedad. Bien, ahora ya vimos, Jesús es ilimitadamente rico, pero también Jesús pagó
un precio mucho más alto por todos nosotros que el que Boaz pagó por Ruth. ¿Cuál fue ese precio? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis redimidos, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Sí? La sangre de Cristo. Por eso Apocalipsis también nos dice, con tu sangre, dice, nos has redimido para Dios, para Dios. Entonces, no puede haber ningún tipo de redención sin un precio. Jesús pagó ese precio. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Mire, la razón por la que se predica por mucho tiempo las Escrituras es para que las personas en verdad escuchen todas estas verdades. Y yo creo, y es triste, que a veces creo que no se pone mucha atención. No se pone mucha atención. ¿Sabe qué es lo que está, creo yo, mal con nosotros? Tal vez es que hemos escuchado tantas veces la historia del Calvario que fracasamos ya en entender, en comprender el precio que en verdad se pagó por nuestra redención. Y es lo que la Biblia nos enseña. Jesús, con la plata de sus lágrimas, con el oro de su sangre, nos redimió. ¿Sí? Jesús fue legalmente digno, ¿verdad? Él nos redimió con su propia sangre. Vos no tenía que comprar a Ruth, no tenía que hacerlo. Ni el Señor Jesús tenía que comprarnos a nosotros, ¿verdad? No hay nada que diga que Él tenía que redimirnos, absolutamente. Mas sin embargo, lo hizo, ¿sí? No solo tenemos una ilustración o encontramos una ilustración en Él, ¿verdad? En Jesús, como nuestro Redentor, pero también tenemos una ilustración aún más de nuestra vida renovada en Él y por Él, ¿sí? Porque mire, piense, hablando de vidas renovadas, ¿quién era Ruth? ¿Quién era Ruth? ¿Quién era ella? ¿Cómo era? Oh, déjeme decirle, Ruth tenía 3 grandes problemas. Oh, sí, tenía 3 grandes problemas. Y en el libro de Efesios, Pablo nos delinea claramente estos 3 problemas. Si usted es una persona no salva, no creyente, estos son sus 3 problemas. Porque repito, Pablo aquí está describiendo lo que éramos antes de entregarnos al Señor Jesucristo. Efesios 2, 12 y 13 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero, dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Sí? O sea que todos, ¿sí? Absolutamente todos en este momento estamos o en Cristo o sin Cristo. Sin Dios. Exactamente. Es como dice el versículo 12. Y aquí nos describe los que están sin Cristo, cuando nos dice separados de Cristo, sin tener esperanza y sin Dios. ¿Ah? Bien, esta es la historia de Ruth. Ruth tenía estos 3 problemas: su pasado, su presente y su futuro. ¿Ah? Y hoy día, todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño sin Cristo en su vida está como Ruth y tenía estos 3 problemas. Su pasado, ¿cuál fue su pasado? Ella nació en Moab, era una forastera. Y es lo que menciona el versículo 12, dice, cuando dice alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? Ella era una moabita, estaba bajo una maldición, vivía bajo una maldición. Nacemos con una maldición. ¿Sí? En Deuteronomio 23:3 dice que no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor. Dice, no entrará, no entrará. ¿Sí? Los moabitas, no sé si está familiarizado, pero eran descendientes de Lot, quien tuvo un hijo debido a una relación incestuosa con su hija. ¿Sí? Ellos eran, ¿cómo pudiera decir? Como una espina en el costado de Israel. ¿Sí? Y según la ley no podía admitir a Ruth. No la podía admitir. Según la ley, ella estaba excluida espiritualmente.
Y así estamos todos nosotros. Recuerde, en Adán, todos morimos. Ella era una forastera y este era su pasado. Ahora, su presente, mismo versículo 2 en Efesios, dice, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos, dice, a los pactos de la promesa. O sea que ella no disfrutaba en absoluto las cosas de Dios. Ella estaba sin las cosas de Dios. Ella no conocía estas cosas. Es más, el gozo de la vida con Cristo no era suyo en absoluto. Lo suyo era una vida marcada por la tragedia, una vida marcada por el dolor. Ese era su presente. Y si usted está sin Cristo hoy, ese es su presente. Ese es su presente. Ahí es donde usted se encuentra hoy. Sin esperanza y sin Dios. ¿Sí? Ese era su futuro. Entonces, su pasado, maldito. Su presente, destrozado. Y su futuro, condenado. Ahora, y en verdad, créame, en verdad pido a Dios que le ayude a entender dónde se encuentra usted hoy, porque ahí es donde está, ¿sí? Ahí es donde está. Debe comprender que asistir a la iglesia solo por asistir no cambiará nada. Usted necesita a Jesucristo en su vida. Ruth es una ilustración entonces de todos nosotros. Y como decía, tenía 3 problemas mayores: pecado, dolor y muerte. Y ese es nuestro enemigo. Ahora, ¿pero qué sucedió? ¿Cómo cambió todo? Vea lo que pasó. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros, dice, y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque vos la había redimido, ¿sí? Vos la había redimido. Bien, ahora, ¿sabe usted entonces, comprende lo que significa la palabra redimir? Redimir quiere decir comprar, quiere decir volver a comprar, liberar de la esclavitud. ¿Sí? Él la había redimido. Y así cuando nuestro Señor nos redimió, no solo nos compró, sino que nos sacó del mercado de esclavos. ¿Sí? O sea, ya no estamos a la venta. Amén. Y eso habla de nuestra eterna seguridad. Redimir también significa liberar a una persona. Y eso es lo que sucedió con Ruth. ¿Verdad? Eso es lo que sucedió con Armando. ¿Sí? Yo he sido comprado, he sido sacado del mercado de esclavos y he recibido la libertad en el Señor Jesucristo. Amén. Eso es redención, esa es la maravillosa doctrina de la redención, de la cual se habla tanto en las Escrituras. En verdad que Dios nos ayude a entender todo esto. Mire, hay algo interesante también que tal vez le ayudará a terminar de entender más este asunto. Recuerde que vos y los ancianos, ¿sí? Los 10 ancianos están sentados a la puerta de la ciudad. Y que el pariente más cercano de Ruth dijo que no podía redimirla, ¿verdad? Ya que no quería poner en peligro su propia herencia. Bien, vamos a leer en Ruth, regresando en Ruth, el capítulo 4, el versículo 7 al 8. Dice el 7, y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. O sea, esto funcionaba de la siguiente manera. Uno decía, ¿quieres comprar a Ruth? El otro decía, no puedo comprarla. No puedo comprar a Ruth. Tú cómprala por mí. Se quitaba la sandalia, se la daba. ¿Sí? Ella es tuya. Así eran los tratos. ¿Sí? Esa era la forma, ¿verdad?, de confirmar el trato. Quitarse la sandalia y dársela a la otra persona. Es, podríamos decir, una extraña forma, una extraña costumbre o forma, ¿verdad? Pero ¿sabe que hay tanta riqueza en todo eso? Porque nos habla de una persona tomando el lugar de otra persona. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús hizo cuando nos salvó. Él se puso nuestras sandalias. ¿Sí? Llevó en Él todo el pecado, todo el infierno, toda la degradación, todo lo nuestro Él la llevó. Él pagó el precio por nosotros que nosotros no podemos pagar. Jesús nos dice, haré por ti
lo que tú no puedes hacer por ti mismo. ¿Sí? Como dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿sí? Por cada uno de nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquí estaba esta mujer. Su pasado era una extranjera, su presente no era ciudadana de Israel y estaba ajena a las promesas de Dios. Su futuro, sin esperanza. Pero Booz dijo, yo tomo su lugar, yo la redimiré. Amén. Bien, por último quiero que vean nuestra herencia ya restaurada. Versículo 10 al 12, mismo Ruth 4, 10 al 12 dice, además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Dice, vosotros sois testigos hoy. Y el 11 dice, todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. ¿Sí? Recuerde, Ruth pasa entonces a ser parte de una familia. Y eso es así, cuando usted se salva, entra en la familia de Dios, ¿verdad? Entra en la familia de Dios. Ella recibió como legado una familia y cuando ella se casó con vos, vino a ser la dueña de todo. Ella estaba casada con él, ¿verdad? Ella compartía su riqueza. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa el compartir en porciones iguales con Él. ¿Sí? Ella recibió una familia y una fortuna. Así que, por favor, nunca jamás sienta envidia de la prosperidad de los malos. Nunca. No tiene por qué. ¿Sí? Vea, el nombre de Ruth ahora, hoy se habla con reverencia. ¿Sí? Y estamos hablando de ella miles de años después de su vida. Tenemos que comprender que sin Jesús usted va a morir. ¿Sí? Usted va a morir. Su cuerpo se va a descomponer en la tumba. Su alma se quemará en el infierno, como dice la Escritura, con fuego que nunca se apaga. ¿Verdad? Pero si usted conoce a Jesús, si usted le sigue, si usted cree en Él, si usted le acepta como su Señor y Salvador, como su Redentor, usted, créame, resplandecerá por toda la eternidad. Es una promesa. Esa es la promesa de la vida eterna. Dios bendijo el vientre de Ruth. Ella concibió un hijo. El versículo 13 dice, vos tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Versículo 17 dice, y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. O sea que Ruth vino a ser la bisabuela del rey David, ¿right? ¿Correcto? La bisabuela del rey David. Así que, cuando usted muera, ¿qué impacto tendrá su vida? Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, dice así, no, yo os elegí a vosotros. ¿Verdad? Ahora, aquí está usted. Su pasado, usted es forastero. Su presente, usted es ajeno a los pactos de la promesa. Su futuro, usted está sin esperanza. Pero escúcheme, hay un Booz, ¿sí? Un pariente redentor, Jesús, el cual dio su vida para redimirnos, para hacernos libres. ¿Ah? Un último punto en el versículo 11, dice, y todo el pueblo estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos. Bien, esta afirmación más que nada muestra la enérgica aprobación de la ciudad, ¿sí? O sea, Ruth estaba contenta que todos se enteraran que ella amaba a Booz, a su Redentor. ¿Ah? O sea, ella quería que todos la vieran sin avergonzarse de él. ¿Ah? Es como las palabras que nos dice Jesús, el que se avergüence de mí y de mis palabras, dice, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, dice, se avergonzará también de él. ¿Cómo puede alguien avergonzarse del que murió en agonía? ¿Cómo puede alguien avergonzarse del que derramó su sangre en la cruz por usted? No puede. Mire,
todo creyente, todo cristiano verdadero, afirma sin ninguna duda que Jesús es su Señor, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque deseamos que Él lo sea en todo y sobre cada parte de nuestro ser. Así que aquel que de veras ama a Jesús y sabe que es uno de sus redimidos, confiesa, ¿sí? Confiesa con todo su corazón que Jesús es su Señor absoluto sobre su alma. Él es su pariente redentor. Él dijo, sí, te acepto. Y yo creo que ya es tiempo que usted le diga a Él, sí, te recibo. Amén. Póngase de pie, por favor. La Escritura nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ah? Entonces, solo Jesús es digno. Él es nuestro redentor. Y así como vos redimió a Ruth, borrando, ¿verdad?, su pasado, dándole un presente seguro y sellando un increíble futuro para ella, de la misma manera, Jesús quiere darle a usted perdón por su vida pasada. Una vida cambiada en el presente y por sobre todo, vida eterna en el futuro. Entonces la pregunta ¿es Jesús su Redentor? ¿Es Jesús su Redentor? Mire, sabemos que somos pecadores, estábamos perdidos, ¿verdad? Y vendidos en esclavitud, pero gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios, Jesús con su sangre preciosa nos volvió a comprar. Él nos ha redimido, Él nos liberó de las garras de la esclavitud del pecado. Él pagó el precio con su sangre, algo que nosotros nunca podíamos pagar. Entonces, ¿es Jesús su Redentor? Vamos a meditar un momentito en todo esto, ¿sí? Oh, Padre Celestial, Señor, Padre Celestial, Señor. Oh, adoramos.
Dios y Padre Celestial, Señor. Sí, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Padre, nuestro Salvador glorioso, Padre. Es triste, en verdad. De la verdad. Y ese es el énfasis que quiero que veamos hoy. Es el resto de la verdad. Entonces, Ruth era moabita. Boaz era de israelita, era de Israel. Ruth era forastera, ¿verdad? Era extranjera. Ella era de Moab, que era una nación odiada, era una nación aborrecida, la cual tenía una maldición sobre ella. Entonces, Ruth, como podemos ver, no pertenecía a la ciudadanía de Israel, mas sin embargo, Boaz la redimió. Se casó con ella y Ruth se convirtió por consiguiente en una ilustración de todos nosotros, ¿sí? De todos nosotros. Porque Ruth es eso, el libro de Ruth es una ilustración de la iglesia, que es la esposa de Cristo, ¿verdad? Y Boaz, que la redimió, es una ilustración del Señor Jesucristo, nuestro pariente redentor. ¿Ok? Entonces, lo mencioné la semana pasada y deseo en verdad que lo mantenga mucho en su mente, pero más que nada en su corazón. ¿Sí? Esta es una ilustración, una verdadera ilustración de la iglesia y el Señor Jesús, ¿verdad? Puesto que la iglesia es la prometida de Cristo. Bien, el tema libertad en Cristo. Y si pueden abrir su Biblia, por favor, en el capítulo 4 del libro de Ruth. Capítulo 4 del libro de Ruth. Voy a leer nada más para iniciar del versículo 1 al 4. Ruth 4, 1 al 4. Dice así el versículo 1. Y Boaz subió a la puerta y ahí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando y le dijo, tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Ellos se sentaron. Entonces Boaz dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, este matrimonio tuvo 2 hijos. Los 2 se casaron, tomaron esposas. Uno de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, ¿verdad? Bien, durante el transcurso de los años, tanto el padre como los hijos, ¿verdad?, murieron. Y la viuda de Elimelech, que era el nombre del esposo, la viuda Noemí, decidió volver a Belén. Y habló con sus nueras y les dijo que volvieran a los suyos, que regresaran a sus pueblos, que regresaran a sus parientes, a sus dioses. Orfa decidió hacerlo, ella regresó. Pero Ruth demostró su lealtad a Noemí al decidir acompañarla a Belén. Entonces, la historia de nuestra redención no empezó alegremente, pero termina alegremente. ¿Ah? Empezó con un entierro, pero termina con una boda. Empezó con hambre, pero termina con abundancia. ¿Ah? Entonces, la historia de Ruth y de Boaz es una historia de amor maravillosa en sí misma. Pero hay otra historia detrás de esta historia, que es el resto redimiré. Bien. De acuerdo a la Escritura, ¿qué significa redimir? ¿Qué significa el ser redimido? ¿Es usted redimido? Básicamente todo esto se refiere al maravilloso y grande amor y redentor de Dios, ¿verdad? Esa es la base. Somos pecadores, estamos perdidos y vendidos en esclavitud, pero gracias, ¿verdad? Gracias a Dios, Jesús con su sangre preciosa nos volvió a comprar. Él nos ha redimido. ¿Es usted redimido? Este es el énfasis que voy a dar de acuerdo a la Escritura en este capítulo 4. Si recuerda, como mencionaba, domingo pasado hablé sobre desde el inicio del libro de Ruth, ¿verdad? Y enfatizando en el capítulo 3, y leímos algo del capítulo número 1, en el cual nos habla y nos dice sobre Ruth, ¿verdad? ¿Cómo empieza este libro? Empieza con un hombre de Belén y su familia, ¿verdad?, que había viajado a Moab
donde vivían ellos o donde vivieron ellos algún tiempo. También mencioné, ¿verdad? Enfatizando en el capítulo 3 de lo que estuvimos hablando el domingo, que Booz no era el único pariente, que podía redimir a Ruth. Mas sin embargo, él mismo le dijo a Ruth, Ruth, si él no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Booz sabía que era necesario seguir el orden establecido de la ley. Sí, la ley tenía que ser obedecida. Si se fija una vez en el versículo 3 y 4 que acabamos de leer del libro de Ruth 4, el versículo 3 y 4 dice una vez más, Booz dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Bien. Como puede ver, aquí la palabra clave es redención. ¿Sí? La palabra redención se